Gracias, hermano. Buen día, hermanos. Buenos días. Es un gusto para mí estar esta mañana. Es verdad que el hermano Edwin transfirió mucho ayer como testigo falso, ¿no? Me pareció raro que el hermano Edwin no quiso comer ají de que le preparé. No sé, pero ya perdió lo boliviano, ya se hizo argentino. A boliviano ya no es. Pero lo probó el hermano Coti. ¿No lo vieron que un rato anduvo como acelerado? Corría para acá, corría para allá, se tropezaba, se caía de la escalera, bajaba rodando. Fue cuando probó el ají. Bueno, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno por la fiesta de ayer que tuvieron con las mujeres. Siempre pasa así, cuando hay un evento así vienen muchas mujeres. El otro día, el domingo, y no viene ninguna de las invitadas, pero no se sientan raros, siempre es así. Posiblemente, a lo mejor, en los próximos domingos alguien les visite, ¿verdad? Si ustedes siguen trabajando esas personas, ¿no? Si ustedes se olvidan de esas personas, también ellas se van a olvidar de la iglesia. Pero si ustedes por ahí les llaman a sus invitados, cada uno encárguese de sus invitados, vuélvales a invitar, díganles, mira, ahí sobró asado por ahí, en una de esas lo hacemos un día, eso no le digan, pero invítelo. Esa es la clave es que uno haga el trabajo, uno siga haciendo el trabajo con sus invitados, y tráiganlos a la iglesia, invítelos. Veo que tienen un buen pegue con las mujeres, así que hermanas, traten de hacer otra reunión, para que vuelvan a invitar a las mujeres, porque tienen buen pegue, ¿no? Traer 5 o 6 mujeres a un culto es un golazo, pero ustedes trajeron como 30, no sé cuántas trajeron ayer, no sé, fue un super gol de media cancha, ¿no? Entonces, quiere decir que tienen pegue las mujeres para traer gente, entonces deberían, y también los varones. Veo un grupo de varones bastante unido, ¿verdad? Así que también trabajen los varones, haciendo cosas para que crezca. Veo que esta iglesia tiene un potencial para crecer, hermanos. Solamente falta que quizás se organicen un poquito más ahora que venga el pastor, ¿verdad? Y hagan más cosas con él. Quizás oren que pueda llegar, y si no llega por alguna causa, pues entre ustedes, otra vez, ¿verdad? Entre ustedes, de todas maneras ya vieron que sí puede, nada más cuestión que quieran, ¿verdad? Que quieran, que oren, que se organicen bien, y que pueden. Bueno, vamos a ir a nuestra lección. Venía saliendo de mi casa, mi esposa me dijo, ahí están tus lentes, pero no me los trajo. Entonces le quité los de ella. Pero pueden pasar dos cosas. Si me los pongo, puedo repetir la enseñanza de ayer. Así que no sé, si empiezo a hablar de ayer, si empiezo a hablar como la enseñanza de ayer, ya sabe por qué. Y lo otro que puede pasar es que empiece a hablar como ella. Entonces, a ver qué pasa. Repito el mensaje de... Bueno, no, porque si no van a ser salvos también ustedes. Bueno, entonces estábamos viendo, aquí tenemos el hermano. ¿Alcanzan a ver? Yo no alcanzo a ver desde allá, por eso. No, pero Tienen la hojita, ¿verdad? Ok, bueno, pero por las dudas, si alguien, Voy a hacer un poquito así. sí, para que si alguno lo quiere por ahí más fácil. Aunque la hojita está escrito, ¿verdad? La idea del PowerPoint era para que tenemos un cuadernito de trabajo, como les dije, para rellenar, como el que les trajo mi esposa, pero pues la hermana no me mandó ese, me mandó el mismo que yo traje, que es mi bosquejo, que por cierto lo tengo que readecuar, porque este es un bosquejo viejo, ya que tenía cuando enseñé esto hace tiempo. Pues estábamos viendo, hermanos, acerca de qué significa ser cristiano. Y dijimos que el cristiano verdadero es aquel que comienza a desarrollar el fruto del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos Gálatas 5:22? ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces vimos que el amor de Dios, con el cual podemos perdonar, corregir, enseñar a una persona,
¿verdad? Sin el amor de Dios difícilmente podríamos edificar la vida de otra persona, porque no estamos capacitados humanamente no estamos capacitados ni para perdonar, ni para corregir, ni mucho menos para instruir. Pero con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer. Eso es la importancia del fruto. El gozo, hermanos, el gozo es la felicidad que está basada en las promesas divinas que no cambian. Ese es el gozo. El gozo no quiere decir que vamos a andar todo el tiempo con la sonrisa. Yo les dije, y cuando les digo esto, lo digo con respeto por si alguien ha perdido un ser querido. Cuando mi papá murió, yo no lloré en el funeral, ni nadie tampoco, de mis hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos confiando en algo, ¿verdad? Estamos confiando en las promesas de Dios, que un día le veremos. Ese es el gozo, hermanos. Que no quiere decir que no estábamos tristes. Claro que estábamos tristes. Claro, ¿quién quiere que se vaya su papá o su mamá o un ser querido? Nadie. Pero cuando uno tiene que atravesar por esos tiempos, uno puede seguir estando bien, confiando en que un día le veremos, un día le abrazaremos, un día estaremos con ellos para siempre, y ya no en la situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros familiares se van en una etapa ya cuando están enfermos, cuando están sufriendo, cuando están pasando por momentos también físicamente muy difíciles, y a veces yo pienso que el irse con el Señor, hermanos, resultaría mejor, ¿verdad? No es que uno sea frío ni malo, pero muchas veces es mejor, porque llegando a la presencia del Señor, después de que uno pasa la muerte, cambia todo, ¿no? Cambia todo, ¿verdad? Entonces entran las personas a una etapa de felicidad y de eternidad. Entonces ese es el gozo. La paz es la calma interior que viene como resultado de la confianza total de una relación con Él. Eso es la paz. Es la paz de... ¿Alguien conoce la paz de Dios? Amén. ¿Alguien ha sentido la paz de Dios? ¿Alguien sabe lo que se experimenta? ¿Quién me la puede explicar? Porque la paz de Dios no es algo que tenemos todos los días, ¿eh? La paz de Dios es algo que se experimenta cuando uno la busca en cualquier situación. Yo creo que yo en toda mi vida de creyente he experimentado la paz de Dios 3 veces. No quiere decir que no confío en Dios, pero me estoy refiriendo a esta paz, a la paz que habla Filipenses 4:6. Si lo quieren buscar, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, miren, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguien puede explicarme qué es la paz de Dios? A ver si coincidimos con lo que es la paz de Dios. Hermano Oscar. Yo opino que es parte de la experiencia que cada uno tiene, ¿no es cierto?, con Dios, pero cuando uno está en una situación tal vez muy angustiante, o una situación que uno no ve la luz en el fondo del túnel, pero uno está confiado en que Dios tiene el control sobre todas esas cosas, y entonces uno puede permanecer en paz. Yo en los años que tengo, tal vez puedo decir que sí, un poquito más de 3 veces he experimentado, pero calculo también que va de acuerdo no hay una definición etimológica de la paz de Dios, más allá de lo que dice Filipenses, pero sí creo que cada uno de nosotros debe o debería experimentar la paz, como dice el himno, en medio de las tormentas. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, yo le voy a explicar lo que yo experimenté de la paz de Dios, para que usted vea la diferencia entre lo que es confianza en Dios, vivir confiando en Dios, vivir esperando en Dios, y lo que es la paz de Dios. Le voy a explicar. Un día estábamos trabajando en la edificación del 2º piso del primer templo que construimos en Salta, y el albañil, que era un hermano de nuestra iglesia, era un ancianito, o sea, era un señor ya grande, no ancianito, pero era un señor ya de edad. Yo me tuve que ir a hacer algo y dejé a otro hermano con él. Estaban pegando ladrillo, estaban solamente levantando una pared, había 2 personas ahí. Y cuando volví, me dijeron que el hermano se había caído y se había cortado. Entonces lo habían llevado a la salita ahí enfrente. Ahí enfrente de donde estábamos trabajando había una salita.
Cuando llegué a la salita, ya se lo habían llevado al hospital general. Entonces, me parecía raro que por una caída, ¿verdad? Ya se lo hubieran llevado al hospital. Cuando llegué al hospital, ahí estaba el otro hermano con él, y ya me explicó que parece que el hermano, cuando se cayó, estaban poniendo de ese cerámico. ¿Entienden qué es, verdad? Ladrillo cerámico. Entonces se cae, se rompe el ladrillo, se cae y se corta. Él se cortó tan profundo que se cortó la arteria, de muy adentro. Entonces, imagínense, eso fue como a las 12 y a las 5 de la tarde todavía no nos decían qué le iban a hacer en el hospital, y ni siquiera nos dejaban entrar a verlo. Entonces la familia comenzó, los hijos que no eran cristianos, ¿verdad? Comenzaron a llegar, a ver qué pasó con el papá y todo, y empezaron a enojarse. Y bueno, estábamos ahí como a las 8 de la noche. Yo entré adentro donde estaba el hermano, y estaba en una camilla, en un charco de sangre, hermano. ¿Cómo estaba su sangre? No le habían hecho nada, ya tenía ahí como, no sé, 6 horas y no le habían nada. Entonces obviamente pues yo me enojé y empecé a pelear ahí con todos, y ya vino un médico y me dijo: no, mire, estamos esperando al cirujano, porque lo van a subir a cirugía, esto no le podemos hacer nada nosotros. Lo van a meter al quirófano y le van a tener que arreglar ahí por adentro. Así que ya recién, como a las 10 de la noche, recién lo entraron a cirugía. Imagínense cuánta sangre perdió, que le tuvieron que poner no sé cuántas unidades de sangre, mientras lo operaban unas y después otras. Pero la familia que no es cristiana, obviamente son los que hacen lío, ¿verdad? Los que hacen problemas. La familia que era cristiana, pues ellos no estaban ahí con nosotros orando. Así que yo me fui a mi casa y empecé a pensar ya en la noche, cuando ya después que lo habían operado y todo, en la madrugada, me fui a mi casa y ahí estaba el hermano. No, los médicos no nos decían nada, simplemente nos decían que ya lo habían operado y todo. Bueno, me quedé orando, preocupado por él, pero también preocupado por la familia que no era cristiana, ¿verdad? Porque ya sabe que siempre la gente que no es cristiana busca una oportunidad para agarrarse de ahí y hacer problema. Entonces me quedé orando. Me acuerdo que eran como las 3 de la mañana. Estaba yo todavía en el sofá de mi casa. Ahí estaba sentado, orando al Señor, que Dios resolviera la situación, que el hermano pudiera recuperarse, que su familia no hiciera problema. Bueno, todo eso, estaba orando. Más o menos a esa hora, hermanos, vino a mi vida una paz que yo no podía explicar. Algo tremendo, algo me cayó del cielo algo. Y ¿sabe cómo supe que era la paz de Dios? A partir de ese momento ya no pude preocuparme por eso. Ya no pude. Por más que yo quise, por más que yo me fui, me dormí, al otro día me levanté, por más que yo quise pensar en eso, preocuparme por eso, estaba yo tan, no sé, algo había pasado en mi vida. Ahí entendí que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso yo les digo que la paz, ese tipo de paz, no es algo que está siempre con nosotros, y no es porque Dios no quiere tenerlo en nosotros, es porque nosotros no lo buscamos. Si nosotros lo buscáramos siempre eso, obviamente esa paz estaría, pero cuando todo anda bien en nuestra vida, no buscamos a Dios con la misma actitud que cuando las cosas no andan bien. Hay que reconocer eso. A veces cuando todo anda bien, cuando tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos todo, ahí nomás nos echamos una persinada en la mañana y nos vamos, ¿verdad? Listo. En la noche nos echamos la otra persinada al revés y ya nos dormimos y listo. Pero cuando nos empieza a apretar la situación, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí empezamos a orar y empezamos a hacernos los buenitos delante de Dios y todo, y ay Señor, y perdóname, y ahí sí, ¿verdad? Entonces, si no buscamos a Dios todo el tiempo de la manera que lo buscamos cuando estamos en la opresión, pues no puede llegar esa paz. Porque esa paz viene precisamente cuando estamos en situaciones complejas. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará o protegerá o calmará nuestros corazones que están desesperados y nuestros pensamientos que nos ayudan a hacer que la situación sea todavía peor cuando los pensamientos son negativos, ¿verdad? Entonces, es tremendo, hermano. Hay que buscar esa paz de Dios, ¿verdad? Muy bien. Paciencia, capacidad para soportar ataques de otros y disposición a aceptar situaciones dolorosas. La paciencia, esa es la paciencia. La capacidad para soportar ataques de otros, la capacidad para enfrentar situaciones, la capacidad para
estar calmados. Hay que aprender a diferenciar entre la paciencia y la templanza. La paciencia es la cualidad de aprender a soportar, aprender a tolerar personas, situaciones. Yo siempre digo que el que llega a ser mi amigo, yo le voy a dar un Oscar. Porque para que me soporte a mí, se merece un Oscar. En serio le digo, usted porque no me conoce. Usted cree que yo soy, no sé, una persona muy buena, pero porque usted no me conoce todavía. No es que decir que soy malo, ¿verdad? No me vea con cuernos aquí. Pero soy una persona muy soy mexicano. No apliquemos más. Soy mexicano. Ok, paciencia. Y luego, benignidad. La benignidad es el interés sincero por los demás que nos lleva a tratarles con amabilidad. Esa es la benignidad. La bondad, la capacidad de tener verdaderos actos bondadosos. Hacer verdaderos actos bondadosos, hermanos, no cualquier persona los puede hacer. No cualquier persona los puede hacer. La capacidad la capacidad que uno logra desarrollar de hacer verdaderos actos bondadosos. A veces queremos hacer algo bueno, pero nos duele el corazón. A veces dice, ay, mira, esta persona tiene necesidad. Ay, ojalá y que alguien le ayude. Y usted con la cartera llena de dinero. Usted no es bondadoso. Pero si usted fuera bondadoso y usted está mirando que un hermano que viene a la iglesia trae sus zapatos rotos, por algo los trae rotos. No se ponga a averiguar tanto y decir, ay, pero es que él es un mal administrador. ¿A usted qué le importa eso, hermano? Si Dios pone algo en su corazón, háganlo. Ese es tener el don de dar. El que da no anda averiguando por qué no da. El otro día siempre estamos dándole a veces ahí a la gente que está limpiando los parabrisas o algo, les damos algo, les hablamos de Cristo. Y siempre hay gente que nos critica y nos dice, ah, pastor, pero ese saber a tomar el dinero en droga. Déjalo. Ese es su problema. Dios va a tomar en cuenta tu acto bondadoso. ¿A poco todo lo que te dan a ti lo usas bien? Tú no te lo gastarás en droga, pero a veces no lo usas bien tampoco, ¿verdad? Te dan hambre y vas y compras una coca grande, ¿eso te hace bien? Te dan hambre y vas y te lo gastas en algo que ni necesitas. ¿Ve? Las mujeres dicen, no tengo zapatos, y abre su closet y tienen 30 pares. Dicen, no tengo zapatos. Viejo, no tengo zapatos, por favor, cómprame otros. Abren el closet, no tengo ropa, así se cae el closet. Yo tengo los mismos zapatos para todos los usos, para correr, para caminar, para jugar a la pelota. Yo no me los limpio. O sea, juego a la pelota con ellos, juego a la pelota con ellos y luego ya el domingo los limpio. Listo, ya quedaron. ¿No? Yo sí no tengo zapatos. Cuando mi esposa me dice, no tengo zapatos, digo, déjame ir a ver. Entonces, la capacidad de tener verdaderos actos bondadosos. La fe es la fidelidad, la mansedumbre, es la actitud de humildad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Aarón y María se le pararon enfrente y le dijeron, ¿tú quién eres? ¿De acuerdo? ¿Qué dijo Moisés? ¿Cómo que quién soy yo? Sacó el palo, ¿verdad? ¿Sí? Sacó el cuchillo. Mandó traer a Josué. A ver, Josué, enséñale a estos quién soy yo. ¿Podía hacer eso? Sí, podía. ¿Qué hizo Moisés? Nada, dijo, bueno, vamos al tabernáculo y dejemos que Dios diga quién soy yo. Si Dios piensa, si Dios está de acuerdo con ustedes en que yo no tengo que ser el líder, me voy. Listo, chao, no hay problema. Al cabo, pues, de mejores iglesias me han corrido. ¿Y qué hizo Dios? Dios fue el que se enojó. Fíjese cómo es la cosa, ¿no? Dios fue el que se enojó con Moisés y con Aarón y con María. ¿Se acuerdan?
Y les dijo: cuando yo hable con un profeta, yo le hablaré en sueños, en visión, pero cuando hablo con mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. ¿Por qué se meten con él? Y María quedó leprosa. ¿Se acuerdan? Uf. La mansedumbre es algo tremendo, ¿verdad? La templanza es el dominio propio y la capacidad que Dios nos da de frenar nuestros apetitos carnales. Dominio propio. Fíjense que la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la templanza son primos. Y se van desarrollando conforme uno uno para poder ser manso y templado, primero debe aprender a ejercitar la paciencia. Uno no puede ser templado si primero no es paciente. La paciencia es como el primer paso en la forjación del carácter para poder desarrollar un día templanza y mansedumbre. Así se comienza, hermano. Así que si usted, es lo que dicen por acá, dicen que usted es un fosforito, que uno no le puede decir: oye, ¿con qué? ¿Cómo me hiciste muy bien? ¿Quieres un cafecito? ¡No! Bueno, con leche. Así hay algunos, ¿verdad? Le falta un montón para crecer, ¿verdad? Si no es capaz de tolerar a su esposo o a su esposa, si no es capaz de tenerle paciencia a sus hijos, nos falta todavía, ¿verdad? Bueno, ese es el fruto, hermanos, así nomás, no lo vimos mucho profundo porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, entonces ahora vamos a ver, siguiendo con la lección 2, ¿qué significa ser cristiano? El verdadero cristiano está dispuesto a pagar un precio. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué significa ser cristiano? Ya vimos que un cristiano es aquel que se ha convertido, que tiene el Espíritu Santo, que está aprendiendo a desarrollar los dones, los frutos del Espíritu Santo. Y un cristiano verdadero también es aquel que está dispuesto a pagar el precio de ser un verdadero cristiano. Yo ayer le mandé al grupo de nuestra iglesia un artículo, déjame ver si lo tengo aquí, lo debo tener, un artículo acerca de, lo voy a leer, no está muy largo, déjame ver si abre, porque viste que cuando no quieres usar el celular te abre todas las páginas, y cuando lo quieres usar no te abre. Acerca de un hombre llamado en este día de 1536, déjenme pongo los de mi esposa, a ver si no empiezo a gritar. En este día de 1536, William, ahí les debo el apellido, fue estrangulado y quemado en la hoguera por traducir las escrituras al inglés para el hombre común. Fue acusado de herejía y se le dio la oportunidad de retractarse, pero usó sus últimas palabras para orar con voz alta: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. A los 4 años de su muerte, varias traducciones de la Biblia fueron publicadas en Inglaterra a petición del rey y todas basadas en la obra de William. Si tiene una Biblia, estúdiela, memorícela, obedézcala, apréciela. Muchos murieron en años pasados porque creían que la gente común, como tú y como yo, deberíamos de tener la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestros hogares. Este hombre fue estrangulado cuando se dieron cuenta que él estaba haciendo una traducción al inglés de la Biblia. Lo estrangularon. Y su oración fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. 4 años después, el rey de Inglaterra mandó a hacer copias de esa Biblia, de la traducción de este hombre. Entonces, hermanos, hay un precio que pagar por ser cristiano. O sea, por dar testimonio de que somos verdaderos cristianos. Si usted va a ser un cristiano cualquiera, de esos que tienen una cara aquí y una otra cara allá afuera en el mundo, usted no va a pagar ningún precio. Pero la misma cara que usted tiene, si usted va a tener la misma cara que tiene aquí, la va a tener allá afuera con sus amigos, en su trabajo, con sus parientes, entonces usted va a tener problemas. No va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil.
Entonces el verdadero cristiano está dispuesto a pagar un precio. Uno de los grandes costos de ser cristiano o de ser un verdadero cristiano es enfrentar la oposición. Ahora, nosotros no estamos enfrentando en este siglo una oposición tan pesada como enfrentaron en los siglos pasados los cristianos. Pero sí enfrentamos cosas. Vamos a Mateo 10. Vamos a Mateo 10. Versículo 16. Mateo 10:16. Persecución del mundo. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjese bien. La Biblia dice que Dios nos manda al mundo como ovejas en medio de lobos. Imagínense el ejemplo. Imagínense una oveja rodeada por 5 lobos. ¿Cómo le va a ir a la oveja? Adiós, oveja, ¿verdad? Ese es el ejemplo, hermanos, que Dios nos pone. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es tremendo, es tremendo. Hablando del mundo, ¿verdad? Así que, hermanos, si usted se encuentra en el mundo con gente que le hace la vida pesada, gente, no se extraña, hermano. Y es difícil sobrellevar a esas personas, ¿no? Es difícil. Es difícil enfrentarse a las malas actitudes de la gente, a esas cosas. Es difícil, pero hay que aprender. 10:34 dice, el mismo libro, Mateo 10:34, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre y a la nuera contra su suegra. Parece que el Señor Jesucristo trajo ese conflicto de nueras contra suegras, ¿verdad? He venido para poner disensión. O sea que Dios permite, hermano, que haya enfrentamientos o problemas del hombre contra su padre, del hijo contra su madre. ¿Cuántas mamás aquí tienen problemas con sus hijos de rebeldía, de que les gritan los hijos, no les hacen caso? A ver, estamos hablando de hijos grandes, ¿no? ¿Sabe cuál es el error de los papás? Que cuando los hijos son grandes dicen: ay, es que ya está grande, pues no le puedo decir nada. ¿Por qué no? Si usted tiene a su hijo viviendo con usted, su hijo hace reglas, hermano. No importa que tenga 18 años. Ah, es que ya tiene 18. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Cuántos hijos tienen conflictos con sus papás varones? Fíjese que yo no conozco muchos hijos que no tienen conflictos con sus papás varones. Yo me acuerdo que mi papá era un hombre, pues casi todos los papás son así. Mi papá era un hombre que sabía hacer todo. Yo no sé por qué yo sabía así y no sé hacer nada. Yo creo que soy hijo de otro. Mi papá sabía hacer todo. Entonces él en sus ratos libres se ponía a hacer cosas en la casa. Se ponía a revocar la pared, se ponía a pegar esto, a arreglar las tuberías, todas esas cosas él las hacía. ¿Y quién creen que eran sus ayudantes? Su ayudante de él. Sí. Nosotros. Y yo era el único varón en ese tiempo. Todos tenían puras hermanas. Así que pues yo era el achichincle ahí, ¿no? Pero era imposible trabajar con mi papá. Imposible, por Dios. No, cualquier cosa que uno hiciera estaba mal hecho.
Y no solamente estaba mal, ¿no? Te regañaba y te gritaba y bueno, no me pegaba porque yo creo que decía, si le pego se me va a ir y no va a haber quién me suba a la mezcla. Pero a veces salía mi mamá y le decía, no puedes dejar de regañar a... ¿Qué te está haciendo el chamaco? Te estás ayudando. Que traía agua, era poquita. Que era mucha. Que la mezcla. Y él siempre enojado porque tiraba la mezcla y se le caía y mezcla. Y yo ahí de tonto cogiendo la mezcla. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo nunca me enojé con mi papá por eso. No sé, ¿por qué? Porque mi papá tenía sus ratos de furia, pero también tenía sus ratos de... invitaba la gaseosita, el heladito, entonces ahí como que él lo equilibraba un poquito ahí, lo perdonaba, ya con el helado en la mano lo perdonaba. Pero entonces yo aprendí que una de las cosas por cuales hay conflictos entre papás varones e hijos varones es porque los padres no sabemos tratar a los hijos. Queremos que los hijos aprendan a revocar la pared, pero de tontos no los bajamos cuando nos están ayudando. Eres un tonto, no sabes nada, esto, burro, aquello. ¿Cómo quieren que aprendan? ¿Cómo quieren que les... Claro, usted ya sabía cuando usted empezó a... ¿Usted ya sabía o tuvo que aprender? Todos tenemos que aprender. Si al principio todos somos burros, pero un día se nos va a quitar lo burro. ¿Cuándo? Cuando nos enseñen, ¿verdad? Y cuando nos enseñen bien, con buenos modos, con buenas palabras, no con puro tonto, tarado. Y ¿qué es eso? Entonces, Dios dice que también va a haber conflicto con la nuera y la suegra. Y luego fíjense lo que dice el 36, esta es la parte importante. Y los enemigos del hombre serán, ¿quién? Los de su casa. ¿Quién, hermano, es quien demuestra la más grande oposición para nosotros en la vida cristiana? Los que han tenido oposición. ¿Dónde ha encontrado la más grande oposición? En casa. Con los familiares, ¿verdad? Porque uno se convierte y sale la abuelita. Ay, pero es que nosotros siempre hemos sido de otra religión. Y ya, pues los hijos ya, pues sí, es cierto, mamá, ¿verdad? Sí, es que sí. Pastor, es que mi mamá no quiere que venga porque es que nosotros siempre fuimos de otra religión. O salen los tíos, ¿verdad? O sale la tía esa regañona, ¿verdad? La tía que es bien religiosa y el chamaco, ¿qué anda haciendo allá? Si usted siempre fue aquí, véngase para acá. Y empiezan los problemas. Imagínense cuando a los hijos los han criado los abuelos. Tienen una influencia sobre ellos impresionante. O los tíos, ¿verdad? A veces los hijos los crían los tíos, porque el papá se tiene que ir a trabajar, lo deja encargado con el tío, lo termina criando el tío, o el abuelito, o alguien. Y luego ejercen una autoridad muy fuerte sobre esos hijos que a veces terminan haciéndole más caso a ellos que a uno. Uno los quiere traer a la iglesia y tiene problemas. Uno tiene problemas. Pero grabémonos esto, hermanos. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, la mayor oposición que tendremos en la vida cristiana siempre va a venir de parte de nuestros familiares. Siempre, siempre, siempre. Eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que agarrar a pelear con nuestros familiares. Porque ellos son así porque no tienen a Cristo. Hay que entender eso. Y ellos necesitan que nosotros les seamos luz. ¿Y cómo les vamos a hacer luz a ellos? ¿Saben cómo? Ejercitando el fruto del Espíritu. Yo me acuerdo que mi papá fue un clavo para mi mamá en cuanto a lo que es la vida cristiana, la iglesia. Fue un clavo. ¿Entienden esa expresión? Me gusta esa expresión, aunque no la entiendo, pero más o menos sé que quiere decir que fue un problema, ¿no? Sí. Un clavo. Es que ahí le dicen a una hermana, siempre le dijo a su papá, tú eres un clavo para mí, y ahí nunca se me olvidó. Yo pensé que era un clavo de olor, porque dijo su hija. Después ya me dijeron que no. Mi papá fue un clavo para mi mamá. No había día que mi mamá se iba a la iglesia y cuando regresaba a la casa, mi papá ya estaba con la cara así.
enojado. Y a cada rato, ¿y por qué va? Y a la tarde otra vez a la iglesia. Y eso que los cultos de la iglesia, de nuestra iglesia, duraban 1 hora. 15 minutos de cantos, 15 minutos de anuncios, ofrenda y media hora de predicación. Y exactito el pastor, a la hora se iban. Y aún así mi mamá le decía, todo el día estás en la iglesia. Así dicen, ¿verdad? Y mi mamá, obviamente, pues se peleaba con él. Mexicana. Adelita, era de esas mujeres que las balas aquí, ¿se acuerdan? Balas aquí y el rifle por atrás. Así que mi papá le empezaba a disparar, ella sacaba y también, le daba también. Y un día le dije a mi mamá, así nunca va a terminar este conflicto, mamá, en la casa. Así que un día me senté, hablé con mi papá. Papá me respetaba mucho porque yo soy pastor. Fíjense, gracias a Dios, a pesar de cómo era mi papá, él siempre me respetó, nunca me agredió. Después de que yo me fui al seminario, nunca me faltó al respeto, me hablaba bien. Eso sí le reconozco. Con mi mamá, pues ya saben, era su esposa, ¿no? Pero me senté, hablé con él, le expliqué, le dije, mira esto. Bueno, sí. Poco a poco empezó a disminuir el problema. Claro, había ráfagas, ¿no? Como decimos, de repente había ráfagas entre ellos, pero le digo, dile que voy a ir a hablar con él y ya está. Digo a mi mamá, dile que ahorita voy a ir a hablar con él. No, ya. Vete a la iglesia. Entonces, acostúmbrese, hermano, pero tenga la paciencia de hablar con su familia, de tenerle paciencia a su familia. No pelee con ellos, no se enoje con ellos, no esté en conflicto con ellos. O sea, lo más que se pueda, ¿verdad? Para poder ganarlos. Pero acuérdese, los enemigos del hombre serán los de nuestra propia casa. La Biblia dice en este pasaje que Cristo nos advierte que va a traer espada. Fíjese, hermano, qué interesante. Versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿He venido a traer qué? Espada. O sea, todas estas frases que Cristo nos está tirando, hermanos, le he venido a traer espada, no he venido a traer paz al mundo, los enemigos del hombre serán contra tu casa, serán los de tu casa. O sea, tenemos que entender que la situación del cristiano va a ser complicada. No va a ser fácil. Y si usted va a ser un verdadero cristiano, entonces usted se va a poner en una situación en la que usted se va a armar de oración, se va a armar de ánimo, de fe, para poder continuar adelante. Cristo nos da la clave, hermanos, para seguir adelante cuando hay oposición en la casa. Versículo 37. El que ama a su padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuál es la clave? ¿Más que a quién? Esa es la clave. Sí, mamá, cuando yo me vine para Argentina, mi mamá me dijo, mi mamá nunca se opuso a nada, ni mi papá. Además, ellos nunca me dijeron a mí nada, ni nada malo contra lo que yo decidí ejercer, porque yo tomé mi decisión de servir a Dios cuando tenía 13 años. Y ellos sabían que yo tarde o temprano me iba a ir al seminario. Ellos todavía no, ninguno de ellos era cristiano. Pero aún así, nunca me dijeron nada. Pero cuando yo me venía para Argentina, mi mamá ya estaba enferma. Ella sufre de insuficiencia renal, desde niña tenía un tumor en el riñón que nunca supo que lo tenía porque nunca le dio problemas. Imagínense, se casó, tuvo 7 hijos, hasta los 60 y algo de años ese tumor le comenzó a dar problemas hasta que no se dio cuenta que el tumor era maligno y le echó a perder el riñón, le sacaron el riñón y le averió el otro. Así que le dio insuficiencia renal. Tiene ya como 5 años con hemodiálisis. Y ella un día, cuando yo le dije, me dijo, ¿y es necesario que vayas hasta Argentina?
es necesario, o sea, no te puedes quedar acá. Pero no me lo dijo de mala onda, me lo dijo de una mamá hacia un hijo, ¿me entienden? De un sentir de mamá hacia un hijo. Yo siempre he tratado de protegerla desde que ella cayó en esa enfermedad. Siempre traté de estar ahí. Entonces ella se sentía cómoda conmigo, protegida conmigo, ¿me entienden? Ella se enfermaba a cualquier hora de la madrugada, me llamaban, yo iba a su casa, la llevaba al hospital, todo, o sea, era bien. Pues con todo el dolor de mi corazón, tuve que decirle, sí, mamá, lo siento. Lo siento. No quisiera irme, no quisiera dejarte, pero tengo que hacerlo. Y ella me dijo, usted, entiendo, yo solo te preguntaba. Es necesario, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir que no le amo, pero el Señor tiene que ser número uno en nuestras vidas. No el papá, no la mamá, no el hijo, Dios. ¿Me entienden? Esa es la clave para superar la adversidad que viene con la familia. El segundo costo alto, hermanos, para pagar. ¿A qué hora terminó? El cuarto o el punto. El segundo costo alto para pagar en cuanto al verdadero cristiano es el asunto de resistir las pruebas. Vamos a ver esto de resistir las pruebas y terminamos. Resistir las pruebas. ¿Cuál es la manera bíblica de mirar las pruebas? Bueno, vamos al libro de Santiago. ¿Cuál es la manera bíblica de resistir las pruebas? Santiago 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la manera bíblica de ver las pruebas? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener cuando estamos pasando por pruebas? Debemos de tener una actitud de tristeza, debemos de deprimirnos, debemos de renegar, debemos de decir, ay Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, yo soy fiel y mira lo que haces, no me ayudas. Debemos de enojarnos con la iglesia y dejar de asistir a la iglesia, porque de todas maneras Dios no hace nada, así que es lo mismo estar en la iglesia o fuera de la iglesia. Yo conozco cristianos que ya han hecho eso. Y hacemos eso, hermano, porque no miramos las pruebas desde la vista de Dios. La Biblia dice, hermanos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estén contentos. ¿Y por qué tendría que estar contento si tengo una enfermedad que me está destruyendo físicamente? ¿Por qué tendría que estar contento? ¿Por qué tendría que estar contento si me acaban de echar del trabajo? ¿Por qué tendría que estar contento si mi hija reprobó el año? ¿Por qué tendría que estar contento si mi hijo dejó embarazada a una chica? ¿Por qué tendría que estar contento? Bueno, porque esa manera de ver la vida de por qué tendría que estar contento no es una manera espiritual de ver la vida. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted deja de venir a la iglesia, ¿ya no le van a pasar cosas? ¿O le van a seguir pasando cosas como cualquiera? Si usted se va de la iglesia, poco porque se va de la iglesia ya lo van a recontratar en su trabajo. ¿O a poco le van a dar se va a curar por dejar de venir a la iglesia? Hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud negativa hacia las pruebas es porque no entendemos el propósito para el cual somos probados. ¿Qué producen las pruebas en nosotros? ¿Por qué Dios las permite? Dice aquí en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
¿Cuántos de ustedes consideran que necesitan ser más pacientes? Levanten la mano, quiero saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los voy a anotar en la lista y voy a orar que Dios les traiga muchas calamidades. Y sí, ¿de qué otra manera van a aprender a ser pacientes? ¿No dice aquí la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia? ¿Qué otra cosa les va a producir paciencia? Una vez estaba un pastor visitando una iglesia y le dijo al pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia le dijo, ¿orar un rato antes del culto? Sí, hermano, ¿cómo? Y el pastor visitante le dijo, hermano, ¿hay algo que quiere que ore por usted? Sí, hermano, que Dios me dé paciencia con los hermanos, con la iglesia, estoy cansado, esta gente, así. Sí, hermano. Así que el pastor empezó a orar, Señor, te pido que le traigas más problemas a este hermano, muchos problemas. Permite que se enferme. Permite, Señor, que la iglesia deje de ofrendar para que él no tenga para comer. Y el pastor, tu pastor estaba. Cuando terminó de orar, le dice, pastor, yo le pedí que orara porque Dios me diera paciencia, no que me destruya. Le dice, es que es la única manera que vas a tener paciencia, hermano. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero también mire, dice que la paciencia, en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué cosa? Perfecto, fíjese, la paciencia tiene una obra completa. Una vez que adquirimos paciencia, todavía no está terminada la obra de la paciencia. La obra de la paciencia continúa, dice que la obra perfecta, la obra completa de la paciencia es llevarnos a nosotros a la perfección, o sea, a la madurez. Yo no sabía qué era eso. No sabía cómo, en qué momento un cristiano cae en ese punto de madurez. Hasta hace poquito tiempo comencé a entenderlo. A veces escucho a la gente que está hablando, estás platicando con una persona y no, pero mire que esto, que aquello, que allá, que yo soy peronista, yo soy de la cámpora, porque esto y porque aquello, porque allá. ¿Y usted qué? No, yo nada, yo tomo café. ¿Cómo que toma café? ¿Es peronista o es de Cambiemos? No soy nada. Ofrézcame un mate. Yo como asado. Y me miran así como diciendo, este está loco. ¿Sabe quiénes son los locos? Ellos. A mí qué me importa, no. A veces mis hijos estamos comiendo en la casa y están. Mi hija Abigail, ustedes la ven así con cara como la mía, bien bonita, ¿verdad? Así como, yo no fui. Pero mi hija Abigail es bien incisiva. Ella te empieza a decir algo y te dice, y está, y sobre eso, y se ríe de ti, y te sigue diciendo. A veces mi esposa explota, mi esposa que es más paciente que yo, se explota con él. Ya, Abigail, ya, por favor. Yo encontré una manera de controlarla. No les voy a decir a ustedes, pero encontré una manera. Cuando yo menciono la palabra, se calla. Es como una palabra mágica. Porque tiene que ver con su futuro esposo. Entonces lo digo y ya, es como si. Listo. Pero a veces le digo, le agarro el cuchillo así con el manguito y la señalo y le digo, ni tú me van a arruinar el almuerzo. Estoy comiendo otra vez. No me van a arruinar el almuerzo. No los escucho. Cuando termine de comer me avisan qué estaban hablando, por favor. Listo. Para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, miren todo lo que es la obra de la paciencia. Paciencia, perfectos, maduros, cabales, completos,
sabios, que tengan fe. Todo eso dice el pasaje. Es una obra completa que hace la prueba. Miren todo lo que la prueba va a hacer en nuestra vida. Por eso Dios la permite, hermano. Porque de otra manera nosotros no seríamos sabios, no podríamos actuar sabiamente, no podríamos ser maduros, no podríamos ser cabales, no podríamos tener la suficiente fe, porque dice aquí en el versículo 6, en el versículo 5, dice: alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Pero eso no se puede desarrollar así nada más. Necesita una obra completa. Así que, hermanos, 1 Pedro 1:6 y terminamos. Hablando de las pruebas. 1 Pedro 1:6 dice: versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál propósito? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea probada, sea pasada por el fuego, hasta que nuestra fe sea hallada en alabanza. Nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. ¿Sabe por qué el oro no pasa por el fuego? ¿Qué efecto tiene el oro sobre el fuego? El fuego sobre el oro. Purificarlo. Le saca la escoria. Ve que cuando lo sacan el oro de la tierra, pues sale con otros metales, sale con tierra, no sale la piedrita, ¿verdad?, amarilla que nosotros vemos. Eso la pasan por fuego y luego la pulen y todo hasta que queden los anillitos, ¿verdad? O en las cadenitas. Así tiene que ser la fe de nosotros, tiene que ser pasada por fuego. Vean los grandes hombres de Dios. Todos los hombres grandes de Dios, su fe fue pasada por fuego, porque la nuestra no. Vamos a continuar en la tarde, hermanos. Amén. Puestos de pie para orar. Señor, en esta mañana todavía gracias te damos porque estamos aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea una bendición para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tú nos guíes. Señor, que tu palabra nos llene, que nos anime para poder continuar adelante. Bendice la obra aquí en Comodoro, bendice al pastor Merlo allá en Estados Unidos, a su señora, para que su operación pueda salir bien y ellos puedan estar regresando lo más pronto posible aquí, Señor, a Comodoro. Y bendice esta iglesia. Coti estaba pidiendo oración por él, por el tiempo que va a estar aquí, Señor, sin la ayuda de David. Señor, que le des fortaleza, ánimo y sabiduría para poder hacer todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.